Mm. Estimado profesor, buenas noches. A continuación presento el mapa conceptual denominado Proyectos, inserto en la asignatura de Evaluación Social de Proyectos. Eh, el propósito del mapa es dar cuenta de qué manera la idea de proyectos se inserta en el ámbito social y ver de qué forma este da cuenta de ciertos conceptos que son medulares en la asignatura llevada a cabo durante el semestre. Vamos a partir por la idea de proyecto y el proyecto lo vamos a concebir como una solución inteligente. Esta solución inteligente a determinado tipo de problemáticas canaliza un problema. Ahora bien, estamos hablando de proyecto, pero proyecto en el ámbito de las preocupaciones sociales que pueda tener una determinada entidad pública. Entonces, esta problemática tiene un carácter prioritariamente social. Por cierto, involucra aspectos financieros, aspectos de optimización de recursos, aspectos de eficiencia y eficacia, pero sobre todo sobre una problemática que es social que surge desde la ciudadanía. Esta solución inteligente responde a una decisión informada, a un proceso de toma de decisiones muy fundado que visualiza distintos escenarios, en términos de un estudio de mercado, en términos de estudio técnico, en términos de una decisión política también, en base a necesidades detectadas de la ciudadanía. Esta solución inteligente considera el beneficio neto. Y cuando hablamos de beneficio neto, vamos a priorizar lo que es el beneficio neto social, es decir, lo que es la diferencia entre ingreso y costo. Por cierto que en el ámbito social el ingreso involucra un costo que tiene que ver con un impacto en la ciudadanía. Este beneficio neto social surge de un análisis que es económico-financiero. No hay que descuidar que la problemática social necesita una mirada pública, solidaria, pero siempre en términos de que la decisión económica que se tome desde este análisis sea viable en términos financieros, pero también en términos sociales, y que sea sustentable, sustentable en términos económicos, pero también en términos sociales. Entonces, este análisis que es financiero y económico contempla gastos que son directos, indirectos, y también, en cierta medida, contempla lo que es la oportunidad. La oportunidad que da un determinado tipo de nicho en términos de alternativa y que es tomada y otra que no es tomada. Este beneficio neto social se relaciona con un ciclo de vida y este ciclo de vida tiene una preinversión que tiene que ver con un estudio en términos de factibilidad, un estudio que tiene que ver en términos de si es posible en una determinada opción en base a un problema, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista social, para finalmente decantar en una inversión. Este ciclo de vida que parte de una intervención finalmente decanta en una inversión una vez que se han hecho todos los análisis correspondientes para tomar una determinada decisión y finalmente eh, llevarla a la operación, al funcionamiento, a la manifestación concreta de una determinada propuesta. Este ciclo de vida que presenta estos tres niveles básicos de evolución. Obviamente estos niveles después se subdividen en términos del perfil, en términos de la evaluación, etcétera, pero vamos a hablar en términos generales de estos tres elementos. eh, Decantan finalmente en lo que es un determinado programa social. Es decir, los programas sociales, los proyectos sociales determinan, son parte de este ciclo de vida, que ha sido parte de un análisis profundo en donde se han considerado distintas variables que inciden en la problemática social. Entre ellas la económica. Hay otra que tiene que ver con el impacto social, otra que tiene que ver con los niveles de expectativa de la ciudadanía, otra que tiene que ver con decisiones políticas, etcétera. Pero el ciclo de vida lleva esa secuencia. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de la inversión, el programa social es evaluado por distintos elementos. Uno que tiene que ver con la eficacia, en términos de las metas que se han propuesto en términos de un determinado horizonte social, en términos de la pertinencia, si efectivamente la decisión responde a un contexto, responde a un entorno, responde a una necesidad,
En términos de la eficiencia, es decir, en términos de los recursos utilizados, si se optimiza al máximo, entre menos recursos para alcanzar la meta de necesidad, es más óptimo que utilizar o despilfarrar recursos que son siempre escasos. En términos de la sostenibilidad, es decir, si se proyecta en el tiempo, en el futuro, y en términos del impacto, es decir, la meta alcanzada logró impactar, logró movilizar lo que se deseaba. Una vez evaluado este programa social en base a estos criterios, recordemos que siempre un programa social busca resolver un déficit o busca dar cuenta de un problema. En términos de salud, por ejemplo, un programa social puede brindar una atención de tal para la mujer. Entonces, ¿cuál es el déficit que pretende solucionar eh, la sonrisa de esa mujer en términos del impacto o de la repercusión social que ella tiene, por la búsqueda de un trabajo, en la formación de una familia? Y busca resolver precisamente el problema de salud dental que tiene la población perteneciente al género femenino en nuestro país. Ahora bien, estos programas, como decíamos muy bien, buscan satisfacer necesidades. Y estas necesidades responden a un proceso evolutivo, es decir, el Estado o los fondos públicos son para invertir y generar buen impacto. Si no hay un buen proceso evolutivo o si evolutivamente se ha evaluado mal un programa, lo más probable es que no se siga con él. ¿Por qué? Porque depende mucho de si moviliza los indicadores que se han pretendido movilizar desde el origen de la necesidad. También el programa social busca incrementar el bienestar, desde una inversión, por ejemplo, en plazas públicas, busca generar en el entorno comunitario espacios de ocio y de placer para los menores, por ejemplo, que también son cuentos en proceso evaluativo, que también son monitoreados para ver si efectivamente el gasto público fue buen intencionado y estuvo fundado eh, desde, por un lado, la inversión fiscal, desde el aporte del Estado y por otro lado también desde el aporte externo. Recordemos que en determinado tipo de programas sociales, ya cuando estos son de largo, amplia cobertura y largo alcance, tenemos que de repente hay solicitudes al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo para poder sustentar determinadas decisiones políticas y públicas. Por último, queremos decir que el proyecto busca dar una solución inteligente, fundada a determinadas problemáticas. Cuando hablamos de proyectos sociales, estas problemáticas tienen que ver con urgencias de la ciudadanía, con necesidades de la ciudadanía, en donde el criterio económico es un factor en cuanto el inversión tiene que ser sustentable y viable, pero no es el único, porque tiene que ver con un tema que tiene que movilizar aspectos sociales, en donde la inversión no es conceptualizada del ámbito estrictamente privado, por el contrario, tiene que ver con otros factores que están orientados a la satisfacción de la sociedad. Estimado profesor, de esta forma doy por finalizado la lectura de fundamentación del mapa conceptual denominado proyecto, que se inserta dentro de asignatura de evaluación social de proyectos. Para ello se han consultado la bibliografía desprendida del desarrollo de las distintas unidades. Muchas gracias.